Salmo 119. Para la gloria del eterno Dios. Salmo 119. Hermanos, para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Salmo 119, versículo 105. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Decimos amén a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a meditar, hermanos, en esta noche bajo el tema, compártalo con el hermano que tiene la par y diga: la lámpara es a mis pies su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra. Si hay algo que Dios le da importancia, es a su palabra. Si hay algo que Dios espera que el hombre escuche, es su poderosa palabra. Porque la palabra de Dios es importante como cristianos que podamos retenerla en nuestros corazones, ya que desde el principio Dios se reveló al hombre a través de su palabra. Personas que escuchaban acerca de las hazañas, de cómo Dios se manifestaba a la nación de Israel a través de su palabra. Aquellos hombres llegaron a conocer al Dios verdadero. La palabra hace una comparación que debemos de trazarlo para lo espiritual. La palabra de Dios es representada como una lámpara, como algo que sirve para alumbrar, para guiar al hombre por la oscuridad. Sabemos que en esta tierra hay oscuridad. Sabemos que en la noche literal, pero las 24 horas del día hay oscuridad. Hablando espiritualmente, como hijos de Dios, dice la palabra que no estamos en tiniebla, somos hijos de luz, porque la luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones. Somos guiados a través de la palabra de Dios, y representada como una lámpara. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, porque es a través de la palabra que este hombre se dirigía, sabía por dónde andar y qué era lo que tenía que hacer para ser acepto y agradable delante de la presencia de Dios. También dice la palabra en el versículo 130, léalo, hermano. Yo tengo las manos ocupadas ahorita. Un valiente que lo lea. Amén. La exposición de tu palabra que hace, alumbra, porque dirige al hombre, quita la venda que le impide al hombre ver el verdadero camino. Sabemos que en esta tierra hay mucho engaño, invento de hombres que en su momento llegaron a engañar a multitud de personas, pero bastó que viniera la palabra para la humanidad, para determinado grupo de personas que creyeron a la palabra
y salieron del engaño, salieron del error, porque la palabra es tan poderosa que cuando el hombre la recibe, hace grandes cosas. Se dice la palabra en Hebreos capítulo 11, que todo lo que nosotros vemos fue creado por el poder de la palabra de Dios. Dios solamente decía, hágase esto, y eso se hacía por el poder de la palabra, porque la palabra tiene impacto, la palabra tiene poder, porque no viene de parte de hombre, sino que viene de parte de Dios. Sabemos que en la tierra, hasta el día de hoy, hay mentiras que el hombre ha creado a lo largo de la historia. Hay cuentos, hay leyendas que las personas han inventado a lo largo de la historia. Hay creencias que el hombre a veces cree todavía en este tiempo. Pero cuando la palabra llegó para nuestra vida, fuimos sacados del error, fuimos sacados del engaño. La palabra de Dios que es perfecta, la palabra de Dios que no tiene, hermanos, ningún error, ha de dirigir al hombre por el verdadero camino. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando éramos pequeños, notaban mentira, notaban engaño? Aquellos ancianos diciendo, esto te va a pasar, lo otro te va a pasar. Allá estaban aquellas ancianas poniendo a sus nietos, a veces hasta con la ropa al revés, con la media derecha, no sé si izquierda, al revés, no sé si lo practicaban aquí también, porque si no, lo iban a asustar, le iba a salir la ciguanaba, salúdelo, le iba a salir la llorona, que tenían que hacer ciertas prácticas para que no les pasara algo malo, cosa que no la encontramos en la palabra de Dios, que tienen que ponerle la sabacha a los niños, porque si no, no sé qué cosa les pasa, que tienen que bañarlos con tal cosa para que no les hagan mal, para que no los toque la enfermedad. Invento que el hombre ha creado a lo largo de la historia, personas que estaban aferrados a esto, personas que creían ciegamente a lo que las demás personas les decían. Pero cuando llegó la palabra de Dios, fueron sacados del error, del engaño, de toda mentira que el diablo en su astucia había inventado para mantener engañadas a multitud de personas, para tener engañada a la humanidad completa. Por eso es necesaria la palabra de Dios en estos tiempos. Es por eso que en nuestros cultos nos preocupamos por predicar la palabra de Dios. En nuestros cultos es cierto que va a haber alabanza, va a haber adoración, pero no podemos dejar por alto, pasar por alto la palabra de Dios. Es cierto que a través de la alabanza Dios habita, pero en su poderosa palabra Él habla para el pueblo, Él habla para los amigos. Por eso es que necesitamos preocuparnos por enseñar la palabra y también por aprender más de la palabra de Dios. Porque si viene alguna persona con alguna mentira, con algún engaño, conociendo de la palabra de Dios, difícilmente vamos a ser engañados. Aunque el diablo con su astucia levante personas que quizás tengan apariencia de piedad y quieran presentar la misma palabra, pero aquel que está fundado en la roca que es Cristo no va a ser conmovido. Aunque venga alguna persona diciendo yo soy cristiano, pero si viene con algo falso, hay que examinarlo bien. Aunque diga yo soy pastor, yo soy cristiano, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, donde debemos de permanecer en la palabra de Dios.
Aquí no importa si el que habla se toca la corbata diciendo yo soy apóstol, yo soy profeta, pero si está desviado de la palabra de Dios, nosotros no podemos seguir esas corrientes ni esos movimientos. Es la poderosa palabra la que tiene que dirigir nuestra vida, y es la palabra la que nos va a llevar por el verdadero camino de la salvación, de la vida eterna. La obediencia a la palabra es la que va a hacer que nuestras almas sean arrebatadas en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que debemos de dejarnos alumbrar por la palabra de Dios. Por eso debemos de dejarnos dirigir por lo que Dios dice en su poderosa palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Proverbios capítulo 6 y versículo 23. Un guerrero o guerrera por ahí, hermano. Matías está atento ahí, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Proverbios capítulo número 6 y versículo 23. Lo leemos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es lámpara, dice la palabra una vez más. Y aquí encontramos que la palabra de Dios es representada como una lámpara, como una lumbrera. Desde el principio de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 16, dice la palabra que Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. El Salmo 136, versículo 7 en adelante, habla de una forma en específico que Dios hizo las dos grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día y la luna para que señorease en la noche. Sabemos que cuando está de día y si quizás no está nublado, sale el sol con una gran fuerza, que cuando son las 12 del mediodía no se llega a soportar. Alumbra fuerte, es candente el vapor que produce, hermano, el sol durante la noche. Cuando de igual manera no está nublado y la luna está llena, esta alumbra. Si las personas van por lo oscuro, cuando el hermano anda conejeando, hermano, la luna le sirve para poder guiarse, para poder caminar por la sabana, por los lugares oscuros. Aunque los que van a cazar esperan que no haya luna para que no los vea el venado, hermano, salúdenlo. Pero son lumbreras que sirven hasta ciertos puntos para alumbrar, para guiar al hombre por el camino donde no se pueda perder. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que penetra el corazón del hombre. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene tanta autoridad que hace reflexionar al hombre, que convence al hombre de pecado, que hace que el hombre llegue a entender que es pecador delante de la presencia de Dios. La palabra es la que necesitamos día a día. Por eso Dios le tuvo que decir a Josué: ocúpate en la palabra de día y de noche, meditarás en ella. Era la palabra de Dios la que este hombre tenía que ocuparse. Le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si va a enfrentar al enemigo, pero Dios le dice que tiene que ser valiente para permanecer en su palabra, para enseñársela al pueblo.
este hombre en verdad que obedeció el mandato de parte de su Señor, y obedecer la palabra de Dios trajo beneficios grandes para la vida de este hombre, porque al final de su carrera este hombre se mantenía firme delante de la presencia de Dios, parándose con toda autoridad, viendo la condición en la que estaba el pueblo, lo confronta, le dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes quieren volver atrás, si quieren servir a los dioses de los amorreos, los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, allá ustedes, pero yo serviré a Jehová. Esto es lo que produce la palabra de Dios en el corazón del cristiano. Como cristiano necesitamos estar ocupados en la palabra de Dios, dedicar tiempo para la poderosa palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios hace que la fe del cristiano se aumente, que la fe del hombre crezca en esta tierra por la palabra de Dios. Hay personas en esta humanidad que sienten miedo de lo que pasa a nivel mundial, personas que sin ser cristianas y ven que pasa algo en esta tierra y dicen: es que la palabra de Dios así lo dice, es que ya se había profetizado, es que ya se había anunciado. Los evangélicos dicen por ahí que algo va a pasar en esta tierra. Los cristianos predican por ahí que Cristo viene, y las personas sin ser cristianas llegan a creer, pero les hace falta acercarse a Dios, les hace falta ser obedientes a lo que Dios dice en su poderosa palabra. Es que la palabra, hermano, es importante en esta tierra, porque a través de la palabra de Dios se le da esperanza al hombre, a pesar que el hombre esté hundido en el pecado, en la maldad, a pesar que el hombre quizás piense que no hay esperanza para él por el grado de pecado que esté practicando en esta tierra, pero a través de la palabra puede encontrar vida y esperanza. A través de la palabra de Dios el hombre pecador puede encontrar palabras de amor de parte de Dios. El hombre lo puede desechar, la sociedad puede desechar al hombre pecador, al que practica lo malo, al que practica la maldad, a la vista de las personas, pero cuando va a la palabra de Dios, el hombre puede encontrar la historia de alguien que vino a esta tierra a entregar su vida por amor al hombre pecador, que a pesar que habían hombres contrarios a Cristo, a pesar que habían hombres pecadores que le estaban quitando la vida, pero él declaraba palabra de misericordia delante del Padre, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Esas son palabras de Dios que hasta el día de hoy siguen vigentes para que el hombre se pueda refugiar en Dios. Hemos venido a predicar que hay un Dios poderoso que envió a su Hijo amado para dar palabras de vida eterna para toda la humanidad, para todo aquel que está con vida. Tiene la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Dele palmas a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si el hombre en la actualidad quiere vivir en la oscuridad, es porque él quiere ser una luz de esperanza que se llama Cristo Jesús. Hay una palabra que nos presenta a un hombre que es fiel y verdadero. No como las personas de esta tierra. Él no es mentiroso. Su palabra dice que Él es verdadero. Si el hombre quiere encontrar la verdad, tiene que conocer la palabra de Dios. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si el hombre quiere encontrar el verdadero camino, si el hombre quiere verificar que si lo que le está predicando, lo que se le está enseñando
esto es verdadero o es mentiroso, tiene que verlo a través de la luz de la palabra. Tiene que comprobarlo a través de la poderosa palabra de Dios. Tiene que verificar a través de la poderosa palabra de Dios para que pueda encontrar el verdadero camino que lo va a llevar hacia la vida eterna. La palabra de Dios es recta, dice la Escritura, y es verdadera, que el hombre la va a sentir fuerte por momentos. Sí, es cierto, hasta nosotros llegamos a sentir que la palabra nos confrontaba, que la palabra nos exhortaba. Muchos que iniciaron dentro del Evangelio, cuando escuchaban las palabras de Dios, las sentían golpeadas, hermano. Sentían que les daban fuerte, tal vez sin conocer su vida, pero la palabra de Dios lo revela todo. La palabra de Dios lo descubre todo. Y algunos decían que duro es caminar en el Evangelio. Es que tengo que apartarme de esto. Tengo que apartarme de lo otro. Pero Dios lo manda a través de su palabra. Y es necesario la obediencia a la palabra de Dios. Porque la obediencia a la palabra de Dios trae beneficios grandes. Dios le dijo a su pueblo que si obedecían su palabra, si estaban atentos a la palabra de Dios para guardarla y ponerla por obra, Dios los iba a bendecir en gran manera. No iba a haber enfermedad que los tocara. No iba a haber plaga que los tocara, porque se iban a mantener fieles delante de la presencia de Dios, obedeciendo su palabra. Y es lo que como cristianos tenemos que hacer también en este tiempo. Es la palabra de Dios la que nos conviene obedecer en verdad, y a su nombre. Bendito sea Dios. Entonces, la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra, hermano, el verdadero camino. Sabemos que hay parte que se necesita interpretar bien de la palabra de Dios. Porque como dijo Pedro, refiriéndose a Pablo, que Dios lo había levantado como apóstol y le había dado mucha revelación. Y le había permitido escribir cartas, de los cuales los indoctos, dijo, tuercen, porque son difíciles de entender. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando hay hombres, mujeres que Dios prepara, que son sanos en la palabra y en la fe, vamos a ser dirigidos por el buen camino. Vamos a ser guiados por el buen camino. Pero necesitamos nosotros dedicar tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos nosotros ocuparnos diligentemente en las sagradas escrituras. Es verdad que en las alabanzas hay gozo y bendición de lo alto, pero no podemos dejar a un lado la palabra de Dios. No podemos omitir la palabra de Dios. No podemos cantar quizás una hora y media y vamos a dejar quizás 10 minutos de la palabra de Dios. No se puede, Señor. Es que la palabra de Dios es importante. Por eso nosotros tenemos el lema como iglesia, hermanos, alabanza y palabra. Alabanza y palabra es la que nosotros necesitamos en nuestras vidas espirituales, en nuestros cultos. No va a haber, hermanos, que vamos a presentar nimos, hacer un drama, hacer un show en nuestros cultos. Nunca va a haber, hermanos, algo fuera de lo normal que se parezca a las cosas de este mundo. No podemos. Necesitamos nosotros guardarnos para Dios, obedecer lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios, porque obedeciendo la palabra es como vamos a ser bendecidos de parte
delante de Dios. Es como vamos a ser aceptos delante de la presencia del Todopoderoso. Segunda carta de Pedro, para la gloria del Eterno. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética y más segura, dice la Escritura. Porque la palabra es profecía misma de parte de Dios. Y bien hacéis, dice Pedro, al estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios. Por eso debemos de estar atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Debemos de estar en el culto analizando lo que se nos está predicando, pidiéndole a Dios que retengamos su palabra, que Él nos hable a través de su palabra. Que si vamos a estar lidiando con los niños, pero también prestando oído a la palabra de Dios. Que si vamos a estar haciendo otra cosa, pero prestando oído a lo que dice la palabra de Dios. No que se le va a preguntar cuál es el tema, hermano. Ay, Jehová. Y tratamos la manera de predicar todo el sermón referente al tema, hablando repetidamente para que retengamos la bendita palabra de Dios, para que nosotros guardemos la bendita palabra de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de estar en nuestra mente. Señor, ayúdame a retener tu palabra. Señor, ayúdame a aprender tu palabra. Que si estamos leyendo, Señor, ayúdame a retener tu poderosa palabra. Ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón, a ponerla por obra, a ser hacedor de tu palabra, a poder obedecer lo que dice tu palabra, por muy duro que parezca, por muy difícil que sea, pero tú me puedes dar la capacidad para que sea una realidad en mi vida. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos de pedir delante de la presencia del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, hermano. La palabra no nos va a mentir. La palabra no nos va a engañar. Porque la palabra es recta. La palabra es firme. Si dice la Escritura que el testimonio de Jehová es recto, que convierte el alma. El mandamiento de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios. Si antes desconocíamos muchas cosas, pero la palabra nos ha abierto el entendimiento. La palabra misma despierta un deseo para aprender más de ella, para indagar más, para buscar medios, para poder estudiar más de la palabra de Dios y llegar a entenderla de una forma más maravillosa en nuestra vida. Y para esto necesitamos dedicar tiempo. A veces siente pereza el que le quedó la par para leer la palabra. Cuando va a leer la Biblia por la noche, no siente sueño, hermano, pero es agarrándola. Empieza a chillar los ojos.
empieza a llorar y dice que picazón siento en los ojos. Y empieza a cabecear como que es pollo accidentado, hermano. Ya a punto de caer al suelo. Tan pícara la carne, hermano. A orar para el que le quedó a la par ya con sueño. Y ya cuando se acuesta se le termina el sueño. Contra todo eso debemos de pelear para tener un crecimiento en la palabra de Dios. Para que más apetito nazca en nuestra alma por la palabra de Dios. Que seamos insaciables en cuanto a las cosas espirituales. Que tengamos un ritmo bonito de búsqueda delante de la presencia de Dios. Debemos de preocuparnos, porque conociendo la palabra de Dios vamos a llegar a ser sabios. Vamos a llegar a alcanzar sabiduría de parte de Dios. En los momentos difíciles vamos a clamar con el entendimiento de la palabra de Dios. Cuando vengan momentos difíciles para nuestra vida, vamos a recordar lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir seguros, confiados, delante de la presencia del Todopoderoso. Cristiano que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, a veces cuando busca de Dios, hermano, sus oraciones son simples delante de Dios. Sus oraciones, hermanos, no son como tendrían que ser si conociera la bendita palabra de Dios. La escritura misma dice, Cristo mismo dijo, que cuando le pidiéramos al Padre, le pidiéramos en el nombre de Jesús, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Bendito sea Dios. Pero el que no tiene conocimiento de la palabra, hermano, clamándole a Pedro, a María, y al rato reacciona, es que soy cristiano, de ya salí de la religión. Ya ni se acuerda cómo orar, porque desconoce de la palabra de Dios, desconoce de las sagradas escrituras. Sabe que Cristo llama bienaventurado a todo aquel que oye y guarda la palabra en el corazón. Dice la escritura, Lucas capítulo 11, versículo 27, si no me equivoco. Dice la palabra que una mujer se levantó de entre la multitud y alzó la voz diciendo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, dice la palabra. Pero al escuchar esto Jesús, dice la escritura, que Él se refirió a aquellas personas diciendo antes, bienaventurado todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Dios lo llama bienaventurado, que significa dichoso, feliz. Doblemente feliz el que oye y guarda la palabra de Dios, porque Dios le da importancia a su palabra. Cuando manda a sus discípulos por los diferentes lugares y les manda que vayan a predicar el evangelio del reino de los cielos, a convertir a todas las naciones en discípulos, mandándoles que guarden todo lo que les había mandado, la palabra de Dios, el mandamiento de las sagradas escrituras. Esa es la importancia de la palabra de Dios. No podemos ir nosotros a una campaña evangelística, a una campaña en la congregación interna, a una vigilia. Vamos a llegar con gozo porque va a venir fulano de tal, va a venir tal cantante, entonces me voy a gozar, para decir el que le quedó a la par. Va a venir fulano de tal, entonces sí voy a ir con todo, entonces sí voy a glorificar el nombre de Dios, a ver a un hombre de
esta tierra. No podemos ir nosotros con gozo a la congregación porque oye, el grupo de jóvenes va a hacer un drama y hoy sí me voy a reír a carcajada. Es que en la congregación han invitado a un payasito llamado Simoncito, salúdelo, y al hijo del pastor, aleluya, lo van a vestir de payasito. Es cierto que tiene 11 meses, pero se va a ver bien bonito el muñeco, y lo vamos a presentar, y él le van a dar el micrófono para que hable, por lo menos para que grite, para que diga pillo por lo menos, y nos vamos a gozar. Y entonces todos motivados porque van a ir a ver al niño payasito llamado Simoncito, lo han bautizado, y van a ir con gozo. No, señores, vamos a venir a la casa de Dios donde quiera que nos reunamos. Si nos invitan a una campaña, pero presenciar la gloria de Dios a través de la alabanza, y mayormente a través de la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la palabra la que confronta al hombre pecador. Es la palabra la que Dios hace, hermano, que fortalezca el ánimo del hombre cuando escucha la poderosa palabra de Dios. Y a su nombre, dele palmas a Dios si puede. Bendito sea el nombre de Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso que debemos de preocuparnos, hermano, de escudriñar las sagradas escrituras. No tener la Biblia de adorno, hermano. No tenerla simplemente en la casa, porque algunos piensan que es un amuleto. En el Salmo 91 la voy a poner ahí a la par de la almohada, para que si viene el diablo, retroceda a bestia, tenga miedo. La voy a escribir en una hoja del cuaderno y la voy a pegar en la puerta. Y abajo de la hoja le voy a poner: el Señor te reprenda, Satanás. Imagina, hermano. Ustedes piensan que lo va a detener con eso. Es cierto que la palabra tiene autoridad, pero cuando nosotros la guardamos en nuestros corazones y nos preocupamos a ser obedientes a esa palabra, es cierto que la palabra tiene autoridad, pero debemos de obedecer su palabra para que ese poder y esa autoridad sea manifestado en nuestra vida. Bendito sea Dios. No es malo que usted la tenga ahí en la pared, hermano, para que usted la recuerde, pero no para que la tenga como un amuleto que lo va a proteger, que lo va a guardar, que hasta en la frente se va a escribir: la sangre de Cristo tiene poder para dormir tranquilo, hermano. No se puede. Es a través de la fe a la palabra de Dios que el poder de Dios va a ser manifestado para nuestra vida. Entonces Cristo llama bienaventurado al que oye y guarda la palabra de Dios. También Cristo llamó prudente aquel que oye y guarda la palabra de Dios. ¿Con qué compararé a un hombre que oye la palabra de Dios y la guarda? La compararé a un hombre prudente que al edificar su casa la fundó sobre la roca, se esforzó, tuvo que cavar hondo y tuvo que trabajar arduamente para que la fundación fuera sólida. Para nosotros ser sólidos y estar sobre la roca que es Cristo, necesitamos estar firmes, guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Sabemos que aprender de la palabra de Dios es demandante para el cristiano. Les recuerdo una vez más, a veces cuando el cristiano va a leer la Biblia, se le pasa y le corta aquel deseo. Hay momentos donde siente una fluidez leyendo la palabra de Dios,
pero a veces un versículo ya está bostezando, hermano, con sueño, porque es difícil por la lucha entre el espíritu y la carne. Pero todo eso lo podemos vencer en el nombre de Jesús, para que nosotros tengamos conocimiento amplio de las sagradas escrituras, para que sea de bendición para nuestras almas y también para multitud de almas, para predicarles la palabra, para enseñarles la palabra. Quizás aquellos que andan confundidos, aquellos que desconocen parte de la Biblia y se les pueden acercar a usted a preguntarle, hermano, ¿qué significará esto que dice aquí? Y dice, yo nunca lo he leído, hermano. Yo no sé qué quiere decir eso. Y es ahí donde nosotros debemos de preocuparnos delante de la presencia de Dios, para que Él nos abra el entendimiento a su poderosa palabra. Pero debemos de estar ocupados en la poderosa palabra de Dios. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, se nos habla acerca de los dos cimientos, los dos fundamentos. Cristo llama prudente a aquel que obedece y que oye la palabra de Dios, pero de igual manera llama insensato aquel que únicamente oye la palabra de Dios, pero no la guarda en su corazón, pero no la retiene en su corazón, pero que no es obediente a su poderosa palabra. Porque pueden haber personas en esta tierra que tengan conocimiento de la palabra de Dios, pero así como tienen conocimiento, no obedecen lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que le pueden, sin necesidad de abrir la Biblia, decir, yo sé qué significa esto, qué quiere decir esto, tal versículo, tal pasaje de la Biblia, y lo recuerdan exactamente como está escrito, que a cualquier cristiano lo pueden tratar de humillar. Pueden aquellas personas creerse, pueden ser prepotentes diciendo, yo conozco la palabra de Dios, yo sé que dice esto. Si cuando se les va a evangelizar, muchas personas, hermanos, tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero se les convierte en algo vano ante Dios por el simple hecho de no guardarla en sus corazones para obedecerla, para ponerla por práctica en esta tierra. Pueden haber cristianos que quizás ni letras tengan, no sepan escribir, no sepan leer, conocen poco de la palabra de Dios, pero que son obedientes. Eso es agradable ante los ojos de Dios. Es eso lo que nosotros debemos de procurar en esta tierra, para que nosotros caminemos por el camino de la verdad y al final de este camino podamos alcanzar la vida eterna que Dios tiene preparado para todo aquel que es fiel a su poderosa palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Cuál es el tema, hermano? Ya no me acuerdo, siervo. Aleluya. Escribámoslo, hermano, en las tablas del corazón, para que sea de bendición para nuestras almas, para nuestra vida. Porque el obedecer la palabra de Dios se torna difícil por momentos, hermano. Se torna duro por momentos. Que hay cristianos que seguían fielmente la palabra de Dios, pero como pasó en el tiempo de Jesús, Juan capítulo 6 versículo 60 en adelante, donde multitud de personas
venían en busca de Cristo, no por la palabra que les enseñaba, por las palabras que les predicaba. Algunos porque veían a Cristo partir los panes, los peces, y se saciaban. Recorrían mar y tierra, esforzándose para estar cerca de Cristo. Pero cuando escuchaban cómo los confrontaba con la palabra, dijeron: qué dura es esta palabra. Algunos discípulos tuvieron que retroceder por no soportar la palabra que Jesús les predicaba. Decían: qué difícil es andar por este camino, qué dura es esta palabra, porque el hombre siente dura la palabra de Dios. Muchos de los que están aquí sentían dura la palabra de Dios. Algunos que entraron al evangelio eran vulgares para hablar, decían grosería y se preguntaban: ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a hacer dentro del evangelio si yo sé el tipo de persona que soy y el tipo de palabras y groserías que decía? Algunos no soportaron el evangelio, se apartaron de Dios, porque al escuchar la palabra de Dios fueron confrontados. Pero aquellos que soportamos la prueba, aquellos que fuimos moldeados por la palabra de Dios, no nos arrepentimos. Los mensajes que muchas personas consideran fuertes, rajatabla, aquellas personas que consideran que la palabra de Dios golpea, que dicen: no es para tanto, solo exhortación predican en esa iglesia. Para estas personas es dura, pero para nosotros es un deleite. ¿Por qué? Porque quizá no hay nada fuerte que pueda confrontarnos a nosotros, sino que decimos: qué bendecida estuvo la palabra de Dios. El que se siente golpeado a través de la palabra es aquel que no está caminando recto dentro del evangelio. El que está practicando lo malo en esta tierra va a sentir fuerte la poderosa palabra de Dios, porque el pecado es como una chaga, hermanos, que duele, que arde, que la palabra de Dios lo hace recordar. Pero aquellos que nos esforzamos a obedecer la palabra de Dios, es bendición para nuestras almas. Cobramos ánimo a través de la palabra de Dios, nos fortalecemos a través de la bendita palabra del Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Pero algunos sienten, hermano, que este tipo de mensaje es como un garrotazo que les pegan, hermano. Algunos sienten miedo, sienten pánico. Algunas personas no entienden la palabra de Dios, lo que Dios habla a través de su palabra. Algunos dicen: no es necesario elevar la voz para predicar la palabra. Dijo una persona, un cristiano: no creo que Jesús haya predicado de esa forma. ¿A cuántas personas les predicaba Cristo, hermano? A un grupito como este. Si a veces se reunían multitud de personas y no le andaban cargando la bocina, hermano, para predicar. No le andaban cargando las pilas o la batería para que no se quedara medio mensaje y terminar sin garganta. Multitud de personas. No andaba megáfono eléctrico ni de cartón. Pero cuando él predicaba la palabra, todas las personas le escuchaban, estaban atentas. A veces se reunían más de 5,000 personas y a todos les predicaba la palabra y todos escuchaban. Él alzaba la voz, dice la palabra que elevaba la voz para que las personas entendieran y pudieran escuchar todo la poderosa palabra de Dios.
Preguntémosle al predicador Juan el Bautista, cuando se paraba a predicar, puro garrote predicaba Juan el Bautista, hermano. Pura exhortación predicaba Juan el Bautista. Pero esa palabra venía de parte de Dios y producía algo en el corazón del hombre. Muchos eran dirigidos por la palabra de Dios. Ya cuando terminaba el culto en el río Jordán, las personas eran bautizadas, se le acercaban, maestros. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Pues dependiendo de lo que hacía la persona o el cargo que tuviera, el trabajo que hiciera, Él les mandaba que obedecieran la poderosa palabra de Dios, que se guardaran para Dios, que se apartaran del pecado, porque la palabra lo condena, porque la palabra, hermano, lo señala como grave y malo delante de la presencia de Dios. Cristo dijo, la palabra que yo les he enseñado lo va a juzgar en el día postrero. Por eso que ante el juicio del gran trono blanco los libros van a ser abiertos, entre ellos la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia como la conocemos va a ser abierta. Ahí se le va a señalar al hombre lo que dice la palabra de Dios y lo que no quiso obedecer. ¿Por qué va a ser lanzado al lago de fuego? Porque no quiso obedecer la palabra de Dios. Pero que la palabra para cada uno de nosotros siga siendo una lámpara que va a dirigir nuestros pasos, que siga siendo esa lumbrera que va a guiar nuestro camino para no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que caminemos siempre dando un paso firme, viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: dele palmas al Dios Todopoderoso.